Vamos a cerrar ya esta primera jornada del encuentro con una mesa de debate sobre recomendaciones de no hacer, o lo que es lo mismo, iniciativas para disminuir las intervenciones sanitarias innecesarias por ineficaces o dudosas, por no ser coste efectivas o no resultar prioritarias. Como todas las especialidades, la neumología tiene sus propias recomendaciones para, como se señala en el enunciado de la mesa, reducir el número de pruebas, determinar quién debe marcar las pautas, establecer el criterio del médico como guía o analizar la denominada medicina defensiva. Estos y otros muchos prismas de un asunto tan amplio centran esta mesa que se va a encargar de moderar Alberto Capelastegui, vicepresidente neumólogo de la Junta de Gobierno de SEPAR. Adelante. Sí. Buenas tardes a todos. Yo creo que en nombre de todos, para que no andemos dando las gracias todos, pues gracias a Chema, no sé dónde estás, Chema, por ahí, te he perdido, a Sanitaria y a su gente, evidentemente. Y gracias a todos, da gusto, yo estoy también con Chema en aquello de que estas reuniones sirven para saludar a los amigos, que es a lo mejor la parte más interesante del tema y discutir cosas. Es un placer saludar a un montón de compañeros y a muchos amigos. Bien, nos vamos a meter, dice aquí mesa de debate, yo no sé si vamos a tener tiempo para debatir, porque vamos ya muy mal de tiempo y porque somos 5 y yo creo que aquí todo el mundo, todos tenemos un criterio bastante sólido y al respecto. O sea, que no hace falta ser todo el mundo. Tenemos mucho que opinar con respecto al tema. Yo quería hacer rápidamente alguna reflexión en el sentido de que, para que os hagáis una idea, por si no lo sabéis, que ya es posible que sabéis, que el 20% del gasto en Estados Unidos del presupuesto se considera que está relacionado con intervenciones que no aportan valor, que no proceden, el 20%. Esto, como os podéis imaginar, automáticamente ha puesto en marcha pues, que un montón de asociaciones se empiecen a preocupar intensamente por el tema, como Wenser Nice o AVIN, América, aquí el Ministerio, las sociedades científicas, los ciber. O sea, hay un montón de gente detrás de esto y sobre todo la Administración, como os podéis imaginar, ¿no? El 20% del presupuesto relacionado con esto. La segunda reflexión que me hago yo es: esto es un tema nuclear para un médico, ¿no? Yo creo que nos repele esto a hacer cosas innecesarias, ¿no? Sin embargo, tengo la sensación, y luego lo podemos debatir, es que no estamos demasiado preocupados por el tema. No sé si somos sensibles al tema siquiera. No sé si somos sensibles al tema. Cuando es algo verdaderamente que repele, que es nuclear en nuestra especialidad. Lo dejo ahí en el aire. La tercera reflexión que quería hacer es que es muy complicado. Este tema es muy complicado. ¿Por qué? Porque significa buscar un equilibrio entre la Administración, que busca desesperadamente la eficiencia, cuando no el control puro y duro del gasto, está pensando en estos 20%, equilibrio de la Administración, empujando por un lado, el paciente empujando por otro. Esta mañana en la inauguración creo que ha dicho el gerente de esto, ¿cómo se llama? Rafael López, ha dicho que el 52% de los médicos al final de la consulta ya tragan todo lo que le pidan, ¿no? Algo así ha dicho. Lo cual es otra parte del equilibrio. Luego está el tema de la evidencia científica y las guías clínicas, que es limitado. No nos olvidemos que asumimos lo que hay, pero en muchos aspectos están las cosas como están. Y las guías clínicas, que pueden ser el Santa Santorum, están pensadas para no más del 80% de los pacientes que entran en esa guía. Luego hay otro 20% que hay que hacer lo que al médico le parezca. O sea, que ahí tenemos otra laguna y en el centro de todo está el criterio del médico, que es el que toma la decisión y ese está en el centro del asunto y que probablemente tenga mucho que ver con la formación. Bueno, dicho esto, estamos de acuerdo en que vamos a primar el debate, la participación del público. Entonces, yo los he pedido encarecidamente que desarrollen cada uno un tema en no más de 5 minutos para dar tiempo a que luego pues, todo el mundo pueda intervenir. Y si no intervenís vosotros, pues ya interviene aquí o nos pegamos entre nosotros, que tampoco pasa nada. Hemos pensado que en primera posición le vamos a dar la palabra a Alberto Pardo, que es su director de calidad asistencial de la Consejería de Sanidad de Madrid. Yo había pensado decirle, ¿la Administración qué piensa? Me ha dicho, no, joder, la Administración, no digas eso, coño, que me saca. No, un experto en calidad, con responsabilidades en calidad, ¿qué piensa al respecto?
Alberto, por favor. Nada, muchas gracias, Alberto. Primero, buenas noches a todos. Yo aquí me siento como en casa porque soy compañero de residencia de Chema Pino y compañero de carrera de Julián Cochea y de Germán Pecer Barba. Como comprenderéis, era una promoción como muy puntera en neumología, aunque yo sea cirujano general, ¿no? Yo decía lo de la administración porque yo creo que de las cosas que acaba de decir Alberto, en las que estoy muy de acuerdo, una de las más difíciles es cambiar la cultura. Y yo creo que una cultura que tenemos que tener todos los profesionales es que la sostenibilidad es un problema de todos. O sea, la administración en sí misma no es que busque ahorrar dinero, sino que si nosotros, cada uno de nosotros, la consulta fuera nuestra y fuera nuestra casa, querríamos hacer lo mejor posible con el dinero que tenemos, que eso es lo que en el fondo buscamos todos, ¿no? En este planteamiento que hacía Alberto y con esta primera premisa, claro, ¿qué hemos hecho los profesionales sanitarios hasta hace muy poco tiempo? Intentar hacer bien las cosas, pero a mí, desde luego, cuando yo era residente, nadie me enseñó ni qué pasaba cuando me equivocaba, ni qué eran las cosas que no tenía que hacer. Eso no lo publica nadie, nadie te lo enseña, y entonces eso crea una cultura de hacer, pero no del no hacer. En este planteamiento, no desde el punto de vista economicista, que también, pero fundamentalmente del ético y de la buena práctica, es cuando han surgido, no hace mucho, porque la práctica del NICE que ha comentado Alberto, que fue la primera, el no hacer, es de, creo recordar, del 2007, o sea, de antes de ayer, y las prácticas americanas del 2012-13 y las del Ministerio también. Es decir, que hace poco nosotros, los profesionales, nos hemos dado cuenta que estamos haciendo algunas cosas mal y que como lo queremos hacer bien, porque lo que queremos es que nuestros pacientes salgan bien, tenemos que primero identificar qué cosas hacemos mal y una vez que las identificamos intentar cambiar. Entonces, ese es el planteamiento. Ese planteamiento lo ha tenido también nuestro Ministerio con sociedades científicas. De hecho, SEPAR ha trabajado en ellas. Por ejemplo, Neumomadrid, sé que por Felipe, que está en la sala, que también está trabajando en ese enfoque. Por ejemplo, lo hacen comunidades y lo hacen desde el punto de vista del no hacer o desde el punto de vista de la seguridad del paciente. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid tiene una estrategia de seguridad del paciente y una de sus líneas es no hacer. Y ya para terminar, para no acabar con los 5 minutos, ¿qué problemas tiene esto y qué ventajas o inconvenientes? A ver, las ventajas, la primera es que si hacemos las cosas bien, porque el no hacer es no hacer las cosas bien, pues primero cumpliremos éticamente, favoreceremos a nuestros pacientes y todo eso nos irá a hacer buenas prácticas basadas en las guías de práctica clínica que hablaba Alberto. O sea, esa es la primera gran ventaja si lo hacemos. Y la segunda es la sostenibilidad. Pero yo no quiero poner la sostenibilidad por encima del buen hacer. O sea, la buena práctica y la ética es lo primero para la que estamos todos, ¿eh? Y luego, pues además están dificultades e inconvenientes. La primera, también la ha comentado Alberto, la cultura. Pequeña anécdota a esta hora. Yo soy cirujano general, hace como 15 o 20 años me tocó, yo trabajaba en el INSALud, en los servicios centrales, y me tocó evaluar el consentimiento informado, yo cirujano general. Y yo pensaba, como a mí nadie me lo había enseñado en la carrera, que es que el consentimiento informado los cirujanos no lo entendíamos. Y me fui a oír a un gran pope de la cirugía, ya todavía creo que no ha fallecido, pero ya muy jubilado, que hablaba de consentimiento. Y habló del consentimiento y lo explicó perfectamente. Y al terminar dijo, pero yo llevo, imaginaros, no sé si dijo 30, 35 años, 30 años sin pedirlo y no lo pienso pedir. ¿Esto qué es? Cultura. Es decir, ¿qué nos pasa con la higiene de manos? ¿Qué nos pasa con el no hacer? Y esto implica la primer gran dificultad que tenemos con las prácticas de no hacer. Primero, tenemos que variar la cultura y hay que saber que eso es lo más lento que tenemos en una organización. Pero hay que ser, como decimos en Madrid a veces, enzimático, que es estar encima de, y a partir de ahí consigues hacer cosas. Y segundo, y ya termino, cuando planteas actuaciones de no hacer, prácticas innecesarias, hay que plantearlas pensando en que luego hay que ponerlas en marcha. Quiero decir, hacemos muchas prácticas innecesarias del tipo no se debe realizar de forma rutinaria en paciente mayor y yo pregunto, ¿qué es de forma rutinaria? ¿Todos los días, cada 3 meses? Si yo os digo hay que dar la medicación adecuada al paciente anciano, nadie me lo discute. Pero si queremos implantar esa recomendación, tenemos que hacerla diciendo es menos de 3 veces al día, pacientes de mayores de 70 años, porque si no, luego no lo podemos medir y no vamos a poder mejorar. Y con esto ya termino, para no comerme más tiempo. Muchísimas gracias. Coincido contigo en la clave es la cultura.
y el medir los acuerdos. Muchísimas gracias. A continuación, Pedro, que es el presidente de la Sociedad Gallega y además últimamente me has dicho que llevas un par de años en labores de gestión, ¿no? De su dirección de tu hospital. O sea, tienes un valor añadido. Él va a tocar... Unos meses, sí. Va a tocar él también brevemente la importancia, algo obvio, la importancia que tiene la formación para desarrollar el criterio del médico en la toma de decisiones. Adelante. Gracias, Alberto. Y de nuevo reitero el agradecimiento a la organización por haberme invitado. Lo cierto es que la formación considero que es un pilar fundamental para plantear cualquier cambio, y cuando digo cualquier cambio es en pensar en que las cosas pues igual no las estamos haciendo del todo bien. La formación en muchas cosas. La formación es simplemente reforzar al residente para que piense y para que se cuestione lo que hacemos nosotros como staff. Hay que luchar contra la cultura de ósmosis que muchas veces existe en los hospitales. Los residentes somos los niños, ven lo que hacen sus padres. Si la respuesta de esto se hace así porque siempre se hace así, se ha hecho así, es una lacra que hay que vencer, ¿no? En ese sentido, pues hay que progresar, hay que reforzar que en los servicios se anime a que haya una formación probablemente adaptada a las necesidades del día a día, a trabajar sobre los problemas que tenemos en el día a día con los pacientes y eso poderlo analizar. Antes se hablaba de que si no sabemos lo que hacemos, pues es muy difícil tomar las decisiones. A veces la única forma de luchar contra la medicina defensiva es con evidencia. Y para tener esa evidencia tenemos que tener datos y tenemos que saber cómo hacemos y lo unimos pues, con la calidad. Es importante trabajar con los residentes y me alegra ver, como presentó antes Pilar, de que la gestión clínica pues va a estar muy presente en los programas formativos. Los residentes hay que explicarles bien que son herramientas de gestión, que cuando cogen la pluma que decían antes, ahora el ordenador, pues están gestionando, que ya no es doctor en Alaska, de que cada uno va con su maletín, su fonendo y poco más, que cuando pedimos un escáner estamos implicando a otros profesionales que también tienen sus listas de espera y que tienen que gestionar. En el fondo que somos una pieza más de una gran tarta y que va para todo. Y en ese sentido, pues creo que la formación es un tema muy importante sobre el que hay que trabajar. Muchísimas gracias. Vuelves a insistir en otro tema de los importantes, del que no hemos tocado, no tocamos. El político esta mañana también ha dicho lo mismo, de que mientras no midamos estamos mal. No medimos resultados. Los sistemas informáticos no están preparados para hacerlo. Eso es otro de los problemas. Están preparados para dar datos, sobre todo de gestión, grandes números, pero no de consistencia clínica. Tal vez esto entre en el debate, ¿no? La necesidad de medir resultados, ¿no? Para ver qué es lo que hacemos de más, entre las cosas. Bien, muchísimas gracias, Pedro. A continuación, pues aquí nos va a presentar, por si no sabéis, nuestra directora del Comité de Calidad de SEPAR y por fin jefe de servicio, que ya ha costado ser jefe de servicio, ¿no? Joder, sufrida ahí. Va a tocar un tema, pues no sé, manido y aburrido, pero seguro que le da un poco de gracia, que es el gasto de la prescripción farmacéutica. Esta cosa que a los neumólogos nos llaman a capítulo de vez en cuando, aquí todos sois jefes de servicios y te dicen ¿cuánto has gastado en no sé qué cosa para la embolia de pulmón? O para hipertensión, esta cosa, ¿no? Y al final yo siempre decía lo mismo, oye, ¿por qué no hablas con los oncólogos y me dejas a mí en paz, joder? Pero bueno, Paqui nos va a hablar de ese tema también brevemente. Muchísimas gracias. Bueno, pues me uno a los agradecimientos por la invitación. Creo que es una mesa de debate muy interesante y yo voy a dar una pincelada simplemente de algunas reflexiones que he hecho sobre este tema de la prescripción y el gasto farmacéutico. Realmente los médicos establecemos con nuestros pacientes una relación que no es comercial, pero que en definitiva tiene una repercusión importante económica.
tanto para el sistema sanitario como para la industria farmacéutica e incluso para la sociedad en general. Generalmente por supuesto que cuando hacemos una prescripción la basamos únicamente o principalmente en los mejores conocimientos que tenemos para darle lo mejor a nuestros pacientes. Pero en ocasiones, y casi siempre además, hay muchos condicionamientos que pueden hacer que esto no sea así. En el momento en el que un médico prescribe con su paciente un tratamiento, hay dos actores fundamentales, que son el médico y el paciente, pero hay otros actores que están en la sombra y que también influyen en nuestra decisión en la prescripción. Son las administración o administraciones, porque acá tenemos cada uno la nuestra sanitaria, la industria farmacéutica e incluso la propia estructura de la asistencia sanitaria en la que nosotros estamos trabajando. Es decir, la administración sanitaria, que aunque una de sus misiones fundamentales debía ser el monitorizar, el vigilar, el controlar la calidad de los medicamentos, parece que no es el objetivo final, sino que en los últimos tiempos, además agravado con el tema de la crisis, el objetivo fundamental de estas administraciones sanitarias es contener el gasto farmacéutico. Y además, contener el gasto farmacéutico reduciendo el precio de los medicamentos casi únicamente, sin meterse de una forma valiente a analizar la calidad y la cantidad de las prescripciones. De tal manera que estas medidas sanitarias, estas políticas sanitarias farmacológicas son el chocolate del loro, muchas veces, porque ni siquiera llegan a alcanzar el impacto que se les supone que podría llegar a alcanzar, porque la bajada de los precios se compensa muchas veces con que se prescribe más o que los medicamentos que se prescriben son más caros. En España hay unos 1.000 principios activos y más de 20.000 medicamentos. De ellos, la mayoría están en la cartera de servicios de nuestro sistema público, están financiados. ¿Realmente sería necesario que estuvieran financiados todos estos medicamentos, cuando muchos de estos son los llamados medicamentos Me Too, que lo que quiere decir es que son fármacos muy parecidos, con pequeñas variaciones farmacológicas a otros que ya existían, pero que se comercializan y son más caros e incrementan, por lo tanto, el gasto? Y luego, por otra parte, la propia Administración, que autoriza y financia muchos fármacos, luego nos presiona para que esos mismos fármacos no los utilicemos, no los prescribamos. Una situación un poquito absurda que yo creo que en el debate podríamos ahondar un poquito más. Otro de los protagonistas son los propios sanitarios. No somos conscientes, porque no hay cultura, de que manejamos mucho dinero. Tiene mucha repercusión, sobre todo el gasto farmacéutico que hacemos con las prescripciones. Y en ese sentido, uno de los objetivos que tenemos que tener en la prescripción es pensar no solamente en la eficacia ni en la efectividad, sino también en la eficiencia. Es decir, elegir siempre el mejor tratamiento, pero al mejor precio posible. Y eso enlazaría un poquito con el tema que va a surgir en el debate de la libre prescripción del médico. Como sabéis, en los últimos tiempos ha salido sarpullidos por ahí en los foros de discusión, porque hay detractores y defensores de este tema, pero que yo creo que yo soy defensora del tema de la libertad de prescripción del médico, entendiéndolo como no un cheque en blanco, sino como un acto de médico bien formado que libremente prescribe, selecciona el medicamento mejor para su paciente al mejor precio. El otro protagonista sería la industria farmacéutica. Es una de las industrias más potentes del mundo, con una facturación anual enorme. Mucha parte de esa facturación anual se revierte en la propia investigación de nuevas moléculas. Y la relación de los facultativos con la industria es un poquito delicada y complicada. A mi entender, la industria debería ofrecer medicinas nuevas que sean mejores que las que existen, bien porque sean más económicas, más eficaces, más ecológicas, porque se prescriban, se comen más fácilmente, o bien tratamientos nuevos. Y además debían informarnos de las características científico-técnicas de sus productos, no hacer una promoción de un bien de consumo en un sistema sanitario con financiación pública. Pero también deberíamos prescribir las medicinas en las que vemos que hay evidencia científica y que son la mejor opción para nuestros pacientes.
Es indudable que la industria farmacéutica influye en nuestras prescripciones, aunque a todos nos parece que sabemos discernir muy bien entre la ciencia y la publicidad, y yo creo que eso merece hacer una profunda reflexión, tanto individual como colectiva, de cómo prescribimos los tratamientos farmacológicos. Y el último actor de la prescripción sería el paciente, en las decisiones de su proceso asistencial. Pero, claro, la cantidad de información no siempre va unida a la calidad, ¿eh? La accesibilidad a la información indiscriminada por las nuevas tecnologías hace que muchas veces los pacientes tengan una percepción de los tratamientos que no está de acuerdo con la realidad, y muchas veces pues parece que todos los medicamentos tienen que curar, todas las enfermedades tienen tratamiento y nuestra obligación como médicos es curarlos, cuando sabemos que no siempre es así. Por lo tanto, estamos en un escenario en el que hay varios actores, no somos los protagonistas únicos, que nos influyen en la prescripción y que debemos saber manejar para que nuestra prescripción sea la correcta. En definitiva, buscar el mejor tratamiento para el paciente que tenemos delante al mejor precio. Ya. Muchísimas gracias por tu esfuerzo de síntesis en un tema descomunal. Bien, a continuación nos va a hablar Iván Volmer, que es del Servicio de Radiología del Hospital Clínico de Barcelona, responsable científico de la Sociedad Española de Imagen Cardiotorácica. Le pido también el mismo esfuerzo. Yo creo que va a entrar en las relaciones, sobre todo de la sociedad, lo que ha participado, lo que ha desarrollado la sociedad, lo que se ha implicado vuestra sociedad científica en este tema también te pido el esfuerzo de síntesis, que yo entiendo. Yo creo que tenemos toda la sensación de que se piden un montón de TAC y montón, pero bueno, tú seguro que afinas un poquito más. Sí. Bueno, reiterar el agradecimiento a los organizadores por haberme invitado. Y bueno, primero justificar que hace un radiólogo torácico en una mesa así, pero nuestras especialidades están ligadas, ¿no? Y están ligadas desde hace más de un siglo. Como sabéis, la primera exploración radiológica que se hizo por parte de Röntgen fue el mano de su esposa, con su anillo incluido. Pero la siguiente exploración que se hizo ya fue una radiografía de tórax, y a partir de ese momento, la radiografía de tórax ha sido la exploración diagnóstico por imagen más solicitada en el mundo. A día de hoy es la exploración más solicitada. ¿Y esto qué lleva? Pues que aunque se solicita muchas veces está mal solicitada. Desde la Sociedad Española de Radiología, cuando el Ministerio de Sanidad nos pidió participar en el documento de qué no hacer, ¿no? Las recomendaciones de no hacer, pues elaboramos una serie, cada una de nuestras, yo prefiero llamarles supraespecialidades más que subespecialidades. Yo participé en la elaboración de las recomendaciones de no hacer de tórax, y bastantes de ellas estaban, ¿no?, basadas en cuándo no hacer una radiografía de tórax. Y, por ejemplo, bueno, de estas recomendaciones surgió el no hacer radiografía de tórax preoperatoria, solo en unas condiciones muy especiales, pacientes que van a ser sometidas a cirugía torácica o en los que está previsto un ingreso en una unidad de cuidados intensivos. Tampoco deben hacerse radiografías de tórax diaria, de forma rutinaria, en pacientes en cuidados intensivos, solo cuando exista una sospecha clínica que deba ser refrendada por esta imagen, o bien cuando se haya hecho alguna maniobra sobre el paciente, la inserción de alguna vía, intubación o algún drenaje torácico, y que deba ser comprobado. Tampoco deberíamos hacer radiografías de tórax después de una toracocentesis, ¿no?, solo en algún supuesto, cuando el paciente presente dolor o bien ya ha aspirado aire. Y finalmente tampoco deberíamos hacer TACs en aquellos pacientes que tienen nódulos pulmonares sólidos que son estables durante más de 2 años. Y esto me permite enlazar con probablemente uno de los problemas más cotidianos que tenemos nosotros en nuestra práctica diaria, cuando nos llegan muchos pacientes para control de nódulo pulmonar. Es una gran parte de nuestro trabajo asistencial diario, y muchas veces estos controles no están sometidos a ningún criterio, ¿no? Como sabéis muchos de vosotros, en este mismo año, el 2017, la Fleischner Society ha editado las nuevas guías de seguimiento de los nódulos pulmonares, tanto sólidos como subsólidos, en los cuales han aumentado
el tamaño de los nódulos que deben ser seguidos, es decir, antes empezamos a seguir nódulos a partir de 4 milímetros, ahora se ha aumentado, solo seguiremos nódulos mayores de 6 milímetros, el resto no necesitan ser seguidos. Se han espaciado los controles, es decir, antes, recordáis, muchos controles eran inicialmente a los 3 meses, ahora esperamos 6 meses para el primer control. Y una curiosidad, y es, aún no he dado tiempo a publicar cuál es el seguimiento de estas guías, pero las anteriores guías, los trabajos que se publicaron, pues teníamos una adherencia a estas guías por parte de los radiólogos de aproximadamente entre un 60 y un 80%, ¿no? Es decir, a pesar de que gran parte, un 80% en uno de los trabajos de los radiólogos eran conocedores de la existencia de estas guías, solo se veía en un 60%. Y curiosamente, si mirábamos por el tamaño de los nódulos, quizás los nódulos más problemáticos, que sean los más pequeños y los que vemos más en la práctica diaria, eran los que peor se seguían, en los que peor se cumplían estas guías. Y probablemente, como introducción a un debate, una de las posibles soluciones que pueda existir sean los sistemas de ayuda al diagnóstico para los clínicos, o bueno, de ayuda a la decisión para los clínicos, o los sistemas de ayuda al diagnóstico para los radiólogos, ¿no? Y esto lo lanzo a la mesa de debate, ¿no? ¿Cuál puede ser la opinión tanto de los ponentes como de la audiencia? Muchísimas gracias. Yo te tengo que cuidar especialmente porque eres radiólogo en un mundo de neumólogos, pero no puedo resistirme a la tentación de preguntar ¿qué opinan los anestesistas de eso que el preparatorio en el tórax no? ¿Habéis consultado a los anestesistas? ¿Qué opinan los neumólogos que tenemos aquí expertos en nódulos, unos cuantos? ¿Habéis consultado a ellos o no? No. Pero te lo hago sin acritud para nada, porque tengo que proteger y cuidar que estás aquí. Sí, y te lo agradezco. A ver, cuando se hicieron las recomendaciones de la SERAM se basó en la evidencia que había escrita. En ningún momento se consultó a los servicios de anestesia. Obviamente, probablemente, supongo. Pero bueno, y respecto a las guías Flein, las guías Flein están elaboradas, bueno, es una sociedad que está compuesta también por neumólogos, ¿no? Probablemente pues, ellos estarían de acuerdo. Estas nuevas guías nos liberan un poco, o sea, van a permitir poder programar mejor los controles, porque ahora eran un poco agobiantes y difíciles de cumplir. Pero yo creo que hay neumólogos que han participado en la elaboración de estas guías. Te agradezco la pregunta graciosa. Estoy convencido, como contigo, de que en el nódulo probablemente tengamos que hacer alguna reconsideración. Muchas gracias. Hoy, para finalizar, tenemos a una neumóloga osmóloga, tampoco os voy a presentar, ahí va. Es jefe de servicio del Hospital Valenciano del doctor Pesete, desde hace tampoco demasiado, ¿no? Eva, ¿y qué piensa un neumóloga, asmóloga de este teclado? Es que hablar la última hace que hayáis hablado casi todo lo importante, ¿no? Yo, desde el punto de vista pues, del médico así práctico del día a día, yo sí creo que lo primero cuesta mucho reflexionar sobre que las cosas que haces, tanto terapéuticas como diagnósticas, pues no tienen valor, y las cosas que llevas haciendo mucho tiempo. Pero creo que esta reflexión la estamos haciendo cada vez más. Hemos sido nosotros mismos los que hemos intentado pues, establecer estos análisis de coste-eficiencia, y en casi todas las patologías nosotros, el amparo de SEPA, nos hemos reunido para intentar dar unas recomendaciones basadas en la evidencia y en el consenso de expertos, e incluso poner nuestros indicadores, por ejemplo, del asma, que conozco más, pues en la guía GEMA, que aúna muchas especialidades, además, pues se ha hecho, y hemos tenido reuniones pues eso, bastante laboriosas, ¿no? Y hemos abordado recomendaciones claras con niveles de evidencia, no solo para diagnósticos y tratamientos farmacológicos, sino para no farmacológicos, para seguimiento. En fin, que creo que sí que empezamos a estar más concienciados. Luego aplicarlo, pues la verdad que no es fácil desde el punto de vista que cuando estás pasando visita, pues la sensación que estás como muy solo, ¿no? Porque las administraciones lo único que parece que les importa es el gasto farmacéutico, y creo que hay muchas más cosas. Y lo que pasó, por ejemplo, en Valencia, que es donde yo trabajo, pues intentaron hacerse hace unos años pues unos grupos de posicionamiento terapéutico en muchas patologías. La idea que llevaban era hacerla en todas. Empezaron a aplicarse en algunas, pues empezó con
en la diabetes, empezó en la dislipemia, la artrosis. Y bueno, la realidad es que el descontento ha sido pues, bastante general. De hecho, separaron las de respiratorio que yo participé, ni siquiera salieron, porque el descontento era máximo, porque al final era todo muy encasillado. Parecía que, bueno, pues que tenías como, los médicos se sentían un poco como teniendo que engañar a la máquina para recetar un producto que ese paciente concreto querían recetar porque pensaban que era el mejor para él, pues porque no les dejaba, ¿no? Entonces, es que es muy difícil esto de aplicar y para hacerte sentir más cómodo en tu trabajo que lo haces. Pero evidentemente las cosas tienen que ir en este sentido. Y para nosotros, desde luego, lo que ha dicho él, yo creo que la formación es lo que te hace la seguridad en tu trabajo, el que hagas menos visitas que puedan ser innecesarias, que pongas tratamientos que sean de verdad más eficientes y que en realidad hagas menos de lo que no debes hacer, ¿no? Por eso esto es una labor constante, porque además las evidencias van cambiando, entonces son análisis que tenemos que ir haciendo continuamente. Yo creo que las sociedades científicas deben de marcar las pautas. Y bueno. Pues. Muchísimas gracias. Yo creo que SEPAR es una gran preocupación y el nuevo presidente también está detrás de ello, de impulsar la calidad. Tú también, cuando estabas en el área de asma de coordinadora, claro, las acreditaciones de unidades, pusiste en marcha ya indicadores objetivos ya de medir. Esto, tal vez la reflexión que se me ocurre es que a lo mejor había que incluir indicadores vinculados a este aspecto que estamos tocando, ¿no? Explícitamente de qué no hacer, ¿no? Qué no hacer, a lo mejor meter en estos en el grupo de indicadores que tenemos en el asma, en la EPOC, en el sueño, que estás aquí, que es la de la calidad, pues a lo mejor podíamos tomar nota. Bueno, y a partir de ahora, todos damos paso a la sala, que seguro que estáis... No, y todo el mundo, joder, qué rápido tú. Un matiz antes de que pases. Yo quiero reafirmar lo que tú acabas de decir. Yo creo que para poner en marcha recomendaciones de no hacer, debéis de hacer indicadores. Porque cuando se hacen indicadores, uno se da cuenta de si lo que ha dicho realmente lo puede hacer o no. Porque si no se puede medir, nada, vas a tener dificultades en implantar. Y el ejercicio de decir, esta es mi recomendación y la voy a medir así, te ayuda mucho a mejorar la recomendación de no hacer. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo se nota que has estado detrás del librito ese de Neumon Madrid de calidad? Excelente. No, el grupo de calidad de Neumon Madrid, al que hay que agradecerle, como a SEPAR, que tengáis 2 grupos de calidad, que no es habitual en las sociedades. Y ahora que veo a la presidenta y a los expresidentes, yo creo que eso es un valor que tenéis los neumólogos. La presidenta no está cierto. La de Neumon Madrid. Ah, la de Madrid. La estoy viendo de frente. Sí. Y además me sonríe y yo voy a decir. José Miguel, hablar. Dale. Leña. Oye, al público os pediría también los comentarios breves, o sea, no os enrolléis mucho, y las preguntas concretas, a ser posible. Ya sé que os va a costar, pero hacer un esfuerzo, por favor. Gracias, Cape. ¿140 caracteres? ¿Perdón? ¿140 caracteres o no? 140 caracteres. Como un Twitter. A ver, se habla de pruebas diagnósticas, pero a mí, en el día a día de la gestión del servicio, me preocupa muchísimo el exceso de visitas médicas. Esta es una tendencia natural que tenemos a citar y recitar pacientes. Al paciente de consulta, darle de alta, cuesta Dios y ayuda. Y es una mentalidad que tenemos todos. El paciente, al final, es un amigo que cada 3 meses viene a verte. Y lo malo no es que eso genera muchas visitas y muchos tiempos médicos, a menudo ineficientes, sino que eso va aparejado a un número excesivo de exploraciones. Esa costumbre de dentro de 6 meses revisión con radiografía y espirometría la tenemos que erradicar. Creo que está muy mal enfocado el papel de la atención primaria, muy mal enfocado. Y tú lo sabes, que has sido un luchador en este campo. Creo que tenemos que ver muchísimo enfermo nuevo. Solucionamos el problema muchísimo más rápido que atención primaria, muchísimo más rápido. Y primaria tiene que hacer mucha más revisión. Ese cambio se debe producir y primaria se debe de concienciar que su papel no es un papel diagnóstico de estas patologías, es un papel de seguimiento. Y que cuando hay problemas tiene que volver al neumólogo, como enfermo nuevo otra vez. Es más fácil así. Rápido.
¿Alguien quiere? Yo sí, ¿Queréis yo comentarlo? comentar. Breve, Estoy breve, totalmente por de favor. acuerdo contigo. Yo le llamo a los pacientes que tenemos empadronados en la consulta. Están empadronados y siguen viniendo años y años y años, pero la culpa no la tiene primaria, ¿eh? La culpa la tenemos nosotros, que no damos el alta. Es verdad que algunos de los que le das el alta luego te vuelven otra vez, pero la minoría, cuando das el alta primaria, lo suele asumir. Yo creo que el problema es el de siempre, la mala coordinación que tenemos primaria y hospitalaria. Y si eso se arreglara, pues se arreglaría también eso. Pero nuestra conciencia no la tenemos en dar las altas. Nosotros tenemos un índice de sucesivas primeras en la consulta elevadísimo. Ahora con las nuevas tecnologías podemos averiguar qué médico tiene, qué facultativo es el que tiene el índice y tenemos compañeros que tienen índice que es casi de 4. O sea que eso ya, bueno, ni te cuento, se los llevan a casa a los enfermos. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero el problema es nuestro, ¿eh? A mí esto de la acción primera siempre me ha puesto los nervios. Y había un político aquí que marcaba el gol de que tenía uno. Bueno, me ha parecido oír. Sí. Uno. Ese le da el alta cuando llega. Le da el alta. Uno, relación primera arriba uno. Digo yo, mientes, pensado. Bueno, Pedro, ibas a hacer un comentario al respecto, perdonad. Estoy muy de acuerdo como casi siempre con José Miguel. Y en este sentido, a la primaria hay que darle accesibilidad. Y quizás una forma de la accesibilidad y rapidez, y ya es pensando en las nuevas tecnologías, es con la e-consulta. La e-consulta yo creo que puede ser una buena herramienta, bien usada, también para determinadas patologías. Yo no sé si para hacer un seguimiento del nudo, al paciente, además de hacer le tenemos que hacer una cosa que hay veces que vive enfrente, pero otras veces tienen que venir del hospital de C, que es hasta La Coruña, para decirle que es un nódulo, sigue igual. Esa facilidad que nos puede dar la e-consulta, y repito, bien montada y bien explicada, quizás pueda servir para eso, de que los neumólogos estemos para resolver rápido, diagnosticar rápido, ceder a primaria esos seguimientos y, a la mínima duda, darles una respuesta rápida. Un pequeño comentario al respecto. No sé si habéis hecho lo de la consulta virtual, lo tenéis todos, ¿no? La sensación que yo tengo es que hacíamos las mismas de antes y además las virtuales. Sí. No sé si pero bueno, sin más, ¿eh? Sí. ¿Alguien quiere hacer algún comentario sobre lo de... No, por acabar el tema que ha planteado José Miguel. ¿Alguien quiere hacer un comentario? Y si no, pasamos a la siguiente pregunta, que era tuya. Yo quería hacer una pregunta quizás más dura. ¿Más dura? Sí. ¿Deberíamos o debería limitarse la prescripción de distintos fármacos o de determinados fármacos y o técnicas a determinados especialistas? ¿Debería? Limitarse claro. la prescripción de determinados fármacos y o técnicas a distintos o a determinados especialistas. Y la segunda pregunta. Sí. ¿Puede un especialista, con arreglo a las guías vigentes, negarse a hacer una determinada técnica pedida por otro? Esto va en referencia a nuestro compañero radiólogo. ¿Podría negarse a hacer un TAC porque, según la guía Fresner, los nódulos tienen menos de 6 milímetros o llevan más de 2 años vigilándose? Sí, bueno, respecto a esta última pregunta, no sabré contestar como los responsables políticos que ha habido antes, dando el número del Real Decreto, pero sí que existe un Real Decreto del año 99 sobre la utilización de radiaciones ionizantes, en el cual se estipula que el radiólogo tiene la potestad de decidir no hacer una prueba si no está justificada, ¿no? Entonces, es poco habitual en la práctica clínica diaria porque yo creo que vamos desbordados. Nosotros sí que los TACs, antes de que se programe el paciente, los revisamos y los protocolizamos, ¿no? Cada día miramos todas las peticiones que nos llegan, las protocolizamos y en algún caso esta petición se devuelve o se convierte a otra exploración, ¿no? Es decir, si a nosotros nos solicitan un TAC para ver si un paciente tiene derrame pleural, lo podemos reconvertir, ¿no?, con una sugerencia al solicitante, diciéndole que con una ecografía podemos contestar eso y nos ahorramos la radiación para el paciente. Y yo creo que es fundamental, consensos, no sé si estás de acuerdo, ponerse de acuerdo previamente, no ponerse a discutir.
llegar a acuerdos previos y cumplirlos en la medida posible. La primera pregunta, ¿hay alguien que quiere contestar? Eva, como neumóloga, que estás jugando a neumóloga aquí. Es que yo no lo he entendido muy bien. ¿Quiere decir que si se le puede limitar a un facultativo que prescriba, por ejemplo, un determinado fármaco, pero en base a qué? ¿No? Quiero decir que como pasa con las terapéuticas domiciliarias de neumología, que únicamente puede prescribirlas el neumólogo para un determinado tiempo y tal, si esto podría ser extensible a otras técnicas o tratamientos que no necesariamente sea el oxígeno o la cipaplazol. Si hay alguien en la sala que le quiere contestar, es que levante la mano. Ya se hace, sí. Se hace, y es correcto, yo creo que es correcto hacerlo. De todas formas, yo creo que también depende de las administraciones sanitarias, o sea, cada comunidad un poco se apaña como puede con estos temas, así de las prescripciones especiales y tal. Pero sí, yo creo que hay fármacos que solamente los pueden prescribir un determinado especialista. De hecho, hay fármacos que tienen visado. Claro. Y el visado fija unas condiciones que si no las cumples, pues no es efectiva la receta. No sé, ¿ha quedado? Sí. ¿No? ¿No te ha gustado? No, porque creo que hay fármacos de un coste muy elevado que muchas veces son prescritos por especialistas, médicos, sin, como te diría yo, sin una exploración muy específica. Y otras veces estamos prescribiendo medicamentos sin tener nada más que la opinión del especialista. Es decir, por ejemplo, yo me veo obligado a lo que decíais antes, a firmar toda la prescripción de la hipertensión pulmonar, que no hago yo. Y por otra parte, no puedo prescribir algún fármaco que ya se ha demostrado en evidencia que puede ser útil para el tromboembolismo, porque no está en ficha técnica. Quiero decir, no entiendo muy bien. Si te he entendido bien, que tú tienes que responsabilizar de todas las prescripciones relacionadas con la haga quien haga la prescripción. Claro, ¿Tú lo firmas eso? Es que son enfermos que son estudiados fuera de nuestro hospital y es prescrito en otro hospital y tengo que hacerlo yo. Ya, pero bueno, eso pasa también con los pacientes trasplantados que trasplantan en otro centro y luego lo revisan. Yo creo que esta es una pregunta para un responsable de farma o jurídico, pero yo te voy a dar mi opinión. Quiero decir, yo creo que los profesionales sanitarios tenemos unas regulaciones y tenemos unas competencias jurídicas. No es lo mismo la pública que la privada, pero en cualquier caso tú tienes que recetar de acuerdo a una ficha técnica que está aprobada por el Ministerio para hacerlo. Y es como lo tienes que hacer. Y a partir de ahí, si alguien te hace hacer una receta, evidentemente entiendo que si tú estás en desacuerdo con la receta, no la vas a firmar. Otra cosa es el componente de a quién le cargan el coste económico de esa receta, que es diferente. Pero evidentemente yo entiendo que si tú, ese paciente, entiendes que ese fármaco no se lo tienes que dar, no le vas a dar la receta. Ese punto primero. Y segundo, como decíamos, si hay algunos mecanismos que la Administración ha fijado para casos como el que tú dices. Por ejemplo, hay uno de hace muchos años que es la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento, por el coste y por la especificidad, se han hecho, históricamente lo tenía el INSALUD y luego las comunidades, unos grupos de profesionales que deciden qué paciente tiene o no tiene que administrarse ese fármaco y luego está el visado. O sea que yo creo que sí tenemos un conjunto de actuaciones que nos permitan regular eso. Luego lo otro, pues es verdad, como dice Alberto, pues yo creo que también está, como en el caso de la radiología y hacer o no la placa, el que entre profesionales nos coordinemos para que todo el sistema funcione mejor, porque es verdad que hay cosas que son difíciles. Esto todavía es más, sino de apuntar que esto pasa más en primaria. Los médicos de primaria prescriben tratamientos que vienen del hospital o vienen de las consultas, eso es lo que llaman que influye luego en su propia prescripción, la prescripción inducida. Pero muchos se quejan también de ese tema, pero ¿quién los prescribe si no? Quiero decir, el médico de familia que recibe un informe tuyo con una prescripción de un fármaco determinado, ¿tendría obligación de seguir prescribiendo ese fármaco si él prefiere prescribirle otro? Seguramente eso la receta electrónica en el futuro. Sí, nosotros ya tenemos receta electrónica. ¿Alguien quiere hacer un comentario con respecto a este tema? Es fácil. Si no pasamos. ¿Sí? ¿Con respecto a una cosa nueva?
Bernardino, corto, por favor. Corto, muy corto. Un problema que tenemos los neumólogos es los indicadores. Muchas medicinas que se aprueban, y aún la FDA, están basados en pruebas de ejercicio. Y el indicador mejor que existe es la mortalidad. Y tenemos dos enfermedades, los neumólogos, que son de alta mortalidad: hipertensión y fibrosis pulmonar. Y siempre están todos los gerentes que costó tiempo meter los fármacos antifibróticos en fibrosis, y sin embargo yo tengo enfermos y soy enfermo oncológico, y a mí me dan un fármaco que cuesta 12.000 euros y no sé si lo que me hace es joderme o ponerme bueno, porque todos se mueren. Y con respecto al radiólogo y corto, el hecho de estudiar los nódulos hizo disminuir la mortalidad en un 20% y disminuir la mortalidad global en un 6,7%. Hubo sobrediagnósticos, pero es la primera vez que se le pegó un hachazo a la mortalidad. Por eso digo que hay que buscar indicadores, pero también para otras especialidades. Muchas gracias, Bernardino. Eres un sabio, de verdad. ¿Alguna otra pregunta? Nicolás, ¿tienes ganas de hablar? He visto hacer así, te has tocado el pelo, no sabía si habías levantado la mano. Sí, no, te he levantado antes. La pregunta es sobre la posible acción negativa en este sentido de dos cosas: de los protocolos, sobre todo protocolos previos, que están poniendo a veces de moda para aumentar la eficiencia de las consultas, y luego también estas nuevas tecnologías, incluyendo el e-consulting o otras formas, como las no presenciales, que también pueden incluir protocolos de pruebas rutinarias antes de los pacientes. Claro, me explico, ¿no? Es decir, si tú, por ejemplo, pides espirometría, placa de tórax y analítica a una persona antes de ver una consulta de asma, pues estás haciendo una sobreproducción posiblemente de no hacer, ¿no? ¿Alguien quiere hacer el comentario? ¿Sí? ¿Pregunta? ¿Alguna pregunta? Puedo contestar. A ver. Nicolás, ¿has hecho alguna pregunta? ¿Qué nos parece? Sí, los protocolos. ¿Y qué te parece a ti? Si eres un experto en protocolos, tú eres de los que más sabes protocolos. ¿Qué te parece? Es que a veces por mejorar la eficiencia se están poniendo metodologías de este tipo y yo eso creo que puede chocar con lo que estamos hablando de no hacer. Es decir, tú igual tienes que hacer lo que deberías hacer en ese paciente según esa clínica. Pero si no sabes la clínica del paciente, por ejemplo, ¿cuántos hospitales hay donde los pacientes de primaria vienen a la consulta con una radiografía de tórax antes de aparecer por la consulta, por ejemplo? ¿Hay que hacerle una placa de tórax a todo el mundo antes de llegar a una consulta en neumología? Casi todo. Y hay mejor sí, ¿no? ¿Ibas a hacer algún comentario? Yo creo que sí. Pero vamos por orden un poquito. José Miguel, ahora te doy la palabra ahora. José Miguel, calma, pero te doy la palabra ahora. Alberto. No, yo perdona. Que esto forma parte muchas veces de las inercias estas antiguas de los hospitales y cosas ni siquiera no escritas, ¿no? Igual como los paquetes de analítica, los perfiles y tal, que si tuvieras que ponerlo de verdad, que lo que necesitas es mucho menos. Yo creo que eso hay que cambiarlos y que te lleva a hacer pruebas innecesarias y no se debe aplicar. A mí me parece cosas antiguas eso. Yo en esto tengo un matiz rápido. A ver, los protocolos yo creo que ni son buenos ni son malos. Lo que sí sabemos es que si tú sabes cómo tienes que tratar un paciente, cualquier desviación de eso es un error. Luego, si sabes cómo tratar un paciente y eres capaz de protocolizarlo, ese paciente está bien que lo utilices, porque lo que estaremos todos de acuerdo es que si sabemos cómo hacer las cosas, lo que queremos es que en todo se haga igual. Esa es la base, por lo menos conceptual. Otra cosa es que los protocolos se estén utilizando mal o que queramos que el protocolo nos dé todas las soluciones. Porque claro, lo que tienes que hacer es que la medicina es tan rica, tenemos tantas variedades, que no todos los protocolos sirven para todos los pacientes. Y un comentario también breve de la consulta. Es verdad que la consulta es un cambio, pero yo quería hacer una reflexión de que, por ejemplo, Galicia podría decirnos que tiene pacientes muy lejos y la consulta les viene muy bien, porque claro, trasladar a un paciente 80 kilómetros para ver ciertas cosas pues es muy complicado. Dos, yo creo que es muy buena la consulta entre profesionales,
Porque, fijaros, hablamos mucho de la consulta, que viene el paciente de consulta, pero en cambio, primaria hospital, primaria, no digo especializada, porque la primera también es especializada, primaria médico especialista de hospital, muchas veces la consulta médico a médico te soluciona muchos problemas y además al médico de primaria, si no tiene tanta formación, también le formas y ayudas a la relación. Y yo creo que esa también es una consulta de futuro. Nada más, para no quitar más. Miguel, ¿querías hacer algún comentario? Bien. Pues yo creo que has tocado el protocolo. Protocolos, yo creo que es un tema de lo más interesante. Porque claro, estamos hablando de que antes, no sé si ahora, a mí me parece que tienes razón, hay que avanzar ahí en lo de los protocolos, porque son estudios sistemáticos que le plantas a un paciente por el hecho de venir a consulta, por ejemplo. Entonces, claro, te encuentras la cosa de que, y si no trae la placa, ya pierdo más tiempo que la hostia pidiéndole la placa. O el de urgencias. Entras por urgencias y te piden un azul, plan, que suele ir con placa de toras, salvo que vengas con un juanete. Entonces, claro, de esto estás hablando tú, ¿no? A mí me parece que es difícil, está muy arraigado el protocolo y te quita tiempo, pero hay un montón de determinaciones que no valen para nada, eso lo sabemos. Ahora, yo creo que hay que abordarlo, hay que dar un paso ahí, pero no sé cómo, Sí, ahora te digo, José Luis. Nicolás. Con las nuevas tecnologías, es que al fondo también tienes. haya una traslación de lo clásico antiguo que es de venga antes a hacer lo que ahora se está haciendo, que son actividades no presenciales, pero con pruebas acompañantes, con lo cual pasamos de un protocolo antiguo a un protocolo moderno, pero también con un exceso de pruebas. Cada 6 meses vamos a hacer un estudio, lo que sea, ¿no? O una analítica, ¿no? ¿Por qué hablar con el paciente? Yo creo que tenemos que trabajar en este capítulo bastante. José Luis Lobo, ¿querías...? Y al fondo yo creo que alguien... ¿Al fondo había alguna cosa? Sí. Pues Felipe. Luego. Yo creo que el problema fundamental es un problema, como habéis dicho ahí, de cultura. O sea, esto los residentes lo tienen que vivir desde el primer día. Que a un adjunto que pide una exploración o prescribe algo que no esté indicado hay que decirle, y lo tiene que haber oído el residente desde el primer día, a quien pide algo que no está indicado, se le descuenta del sueldo la mitad del coste de lo que ha costado. Ese sonsonete lo tiene que haber oído, aunque luego no sea realidad, desde el primer día el residente lo ve. Lo mismo que cuando algún adjunto alrededor de la mesa dice, no, yo para quedarme tranquilo, tiene que oír inmediatamente algo así como, no, para quedarte tranquilo te tomas Valium tú. Al paciente le pides solo cosas que te puedan dar información para tu toma de decisiones. El problema es de cultura. Hay que tener luego elementos de medida si quieres poner en marcha, digamos que, herramientas correctoras. Los instrumentos de medida para eso son absolutamente fundamentales. Los protocolos o las evidencias, las sociedades no pueden dar la cultura. Las sociedades pueden darte herramientas que tú luego con la cultura las puedes poner. Respecto a lo de los radiólogos, creo el año pasado publicó en Lancet del grupo del Ramón y Cajal un estudio en el que no se hacía TAC si el paciente no tenía previa sospecha de tromboembolismo pulmonar. Si el paciente previamente no tenía cumplidas unas condiciones clínicas y de dímero D. El resultado era que se redujeron un 20% o un 25% las solicitudes con seguimientos a 6 meses de comprobación de no aumento de la mortalidad, sino casualmente de disminución. Casualmente. Pero que la hay, esa determinación. ¿Por ahí al fondo había alguna pregunta? Felipe, yo creo que quería preguntar. ¿Perdón? Felipe Villar, allá al fondo. ¿Dónde está? Chema, ¿está por ahí? Digo, para ver a qué hora acabamos. A las 9:30. ¿Ya? A las 9:30 era la cena. Pero nosotros nos quedan 10 minutos, pero a lo mejor os perdonamos a todos y acortamos. Chema, lo sí. tienes allí en la última fila. ¿Está por ahí? Allí, al final. Sí. No, podemos decir desde aquí la última pregunta. ¿Hacemos eso? La última pregunta. La última pregunta. Espero ser breve porque más de uno tendrá ya hambre. Un poquito, voy a decir, 2 consideraciones y un par de preguntas, sobre todo desde la experiencia que llevamos 1 año trabajando en Madrid con las prácticas que no hacer en EPOC. Es un tema complejo, muy laborioso. Nos hemos dado cuenta de 2 o 3 cosas que son importantes para cuando elaboras una práctica que no hacer. Una de ellas es que es tan importante la intensidad con la que esa práctica no se va a hacer, que es la mayoría de las o lo que ha medido la mayoría de las sociedades, como la frecuencia con que esa práctica no se hace. Pongo un ejemplo.
SEPAR, una de las 5 que ha hecho es no se debe de utilizar la resonancia magnética nuclear en el diagnóstico del cáncer de pulmón. Esa recomendación no es válida porque nadie utiliza la resonancia magnética nuclear para diagnosticar un cáncer de pulmón. La segunda consideración la ha dicho muy bien Alberto Pardo. Nosotros estamos elaborando indicadores de medida para nuestras recomendaciones, que por ahora nadie lo había hecho. Es complicadísimo, porque tienes que dar indicadores que sean fiables, como bien ha dicho, y que sean fácilmente medibles. Y fácilmente medibles en el tiempo. Eso quiere decir que si yo pongo un indicador que mi servicio de codificación me lo mide dando una tecla, probablemente sea un buen indicador. Pero si para ese indicador tengo que revisarme las historias de 50 pacientes, ese indicador ya no está válido. Y después es tan importante los protocolos como las guías, porque luego tienes que dar un nivel de recomendación a esos grados o recomendaciones de no hacer. Nosotros hemos utilizado las de la ACCP y la verdad es que son útiles para que luego sean creíbles esas recomendaciones. Ahora nosotros estamos en una fase en la que hemos hecho todo, hemos ya mandado todas estas a publicar en revistas internacionales. Mirad, la primera que nos lo rechazó nos dio 2 cosas muy interesantes. Primera, que las recomendaciones de no hacer varían en cada territorio y en cada país. Es decir, como todo esto es cultura y es cómo funciona o las prácticas que hace en cada médico, las recomendaciones que hemos hecho en España no son válidas ni para Francia, ni para Italia, ni para Grecia. Es decir, al final cada uno tiene su propia cultura y funciona de manera indistinta en cada área sanitaria. Y lo tercero, y lleva ahí un poco también la pregunta que os quiero hacer, porque es una cosa que nos ha generado mucha duda, es nosotros hemos dividido en nuestro proyecto en 3 partes. ¿Qué no hacer en la EPOC? En la EPOC estable, en la EPOC agudizado y en los cuidados que hacemos al paciente. Además, hay que medir eso, es decir, porque cada vez vamos a tener más hospitalización a domicilio, más cuidados en casa, etcétera. ¿Hay que contar con el paciente? La pregunta es, ¿hay que contar con el paciente para dar determinados grados de recomendación de qué no hacer? ¿O determinadas recomendaciones? Es decir, porque por eso lo estamos diciendo nosotros los que vamos a hacer ese tipo de medidas. Te voy a pasar la pregunta a ti. En cualquier caso, hay que felicitaros. Yo creo que la iniciativa esta yo la conocía, no la he comentado en la introducción, pero creo que nos vendría muy bien conocer con más detalle la experiencia, esto que estás comentando aquí a toda velocidad, con más detalle. Yo te animo a que lo presentes en algún sitio, es muy interesante. Hemos presentado en alguno y cualquiera que quiere que vayamos a su centro, todavía estamos ahora pendientes de la publicación internacional para no pisar estos resultados, pero en cuanto lo tengamos estamos abiertos a que lo presentemos y luego habrá, obviamente, pues dosieres a nivel nacional para que la gente lo... Enhorabuena. Pues Alberto, voy a intentar contestarte, Felipe. A ver, en general, las recomendaciones de no hacer las fijan los profesionales. Porque si he dicho antes que los profesionales son los que determinan cómo hay que hacer las cosas, también son los que determináis cómo no hay que hacer. Quiero decir, el paciente te puede ayudar a cosas que a él no le vengan bien, pero determinar si le tienes que hacer un TAC cada 2 días o si le tienes que dar un fármaco es un criterio profesional. Y en general las recomendaciones de no hacer son profesionales. Segundo, si hay alguna recomendación que impacta, pues por ejemplo, en una decisión que tiene que ver con el paciente, entonces sí. Quiero decir, pero siempre sería una recomendación de no hacer, digamos, que estaría modulada porque el paciente puede opinar. Y entonces ya entraríamos en un ámbito en que no sabemos si es no hacer o es discutible el no hacer. No sé si me explico. Y tercero, y con esto termino, el tercer problema que va a haber ahí es que encontrar al paciente que tú puedas meter en tu grupo para que te haga eso es muy complicado. Yo creo que casi todos queremos que el paciente participe, pero en Madrid los pacientes seguramente son 6 millones, porque ya sabes que la definición de sano es paciente mal diagnosticado. Con lo cual, casi todos los que estamos en Madrid somos pacientes y de los 6 millones, ¿a quién llamas para tu grupo? A lo mejor de los asmáticos a los del asma, pero quiero decir que no es fácil. Pero yo me quedaría con las 2 primeras. Primero, es un criterio generalmente profesional y si el paciente puede opinar, seguramente a lo mejor no estamos en este camino del no hacer y tienes muchas de las profesionales que yo me centraría en ellas. Porque lo último que te digo es que poner en marcha muchas recomendaciones de no hacer es muy complicado.
hay que empezar poco a poco, porque si tú ahora mismo llegas a tu servicio de la Fundación y dices a tus compañeros que en la EPOC hay 15 cosas que no hay que hacer, pues te dirán que sí, pero te va a costar implantarlas. No sé si con esto contesto por lo menos en global. Te has comentado dos, pero la tercera es cómo lo medimos, qué indicador hacemos contando con los pacientes, ¿no? ¿Qué indicador haces con el paciente? Claro, por eso me refiero que es la tercera dificultad añadida a las dos que tú has comentado. No, que lo difícil es que tú incorpores a un paciente concreto en un grupo porque tú sabes quién es el mejor en asma o un experto en asma. El paciente tiene que ser una persona especial. Yo, si él tuviera que decidir, hablaría con asociaciones de pacientes, intentaría llevar a algún representante de las asociaciones, pero al final está recogiendo una opinión. Pero vuelvo a repetir, es que yo me voy a lo anterior. Seguramente, si el paciente puede decidir, ya no estamos hablando del no hacer. Estamos hablando de que el paciente puede decidir lo que quiere hacer, y eso no es no hacer como concepto. No sé si me he explicado. Señores, hemos acabado. Muchas gracias.